Feria Cultural del Libro Ibero ITESO Virtual 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos, históricos y emergentes. Soy José Antonio Farías, autor del libro, profesor de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, adscrito al programa de Servicio Social Universitario. Quiero agradecer a la Feria Cultural del Libro Ibero ITESO 2021 por esta invitación. Pues por obvias razones es una presentación virtual, pues por la condición de confinamiento a que nos obliga la pandemia. Ante todo les muestro la obra, por si no se alcanza a ver. Es una obra muy bien editada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es una bella portada, obra de María José Farías, 380, 390 páginas de investigación teórica, pues pretendidamente pura. Entro directamente al libro porque si no, pues suele irse el tiempo y ya después vemos si alcanza para decir otras cosas. El libro y sus contenidos han circulado. Salió en 2019, se atoró en su difusión, en la circulación, en las presentaciones por la pandemia, pero se ha presentado en la Cámara de Diputados, en un foro de derechos humanos emergentes. Hay una presentación en Puerta, en la Salle Cuernavaca. Se presentó en la Feria del Libro de Valle de Bravo, y se ha presentado en Ibero Ciudad de México, desde luego, unas semanas antes de la pandemia, y en la Ibero León de manera virtual. Hoy toca al querido ITESO de Guadalajara, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y bueno, agradezco nuevamente esta invitación. En esa circulación del libro, desde que salió, pues esto que llamo yo la obra académica de mi vida, ha recibido buenos comentarios. Rescato algunos casuales, dichos por académicos, y otros formales en las presentaciones que se han hecho. Por ejemplo, el doctor Víctor Rojas Amandi, filósofo del derecho, SNI 4, una vez en conversación con las autoridades de mi universidad dijo: hay un aporte en el libro de Farías, hay un aporte al tema de los derechos humanos. El doctor Juan Pablo Vázquez también comentó: me encantó la obra, tiene un muy sólido y cuidado armado de teoría. Por su parte, el doctor Raimundo Martínez, externo a la Ibero, economista y antropólogo, dijo: quiero insistir en el planteamiento original de esta obra, en la forma en que le enfoca José Antonio. No lo había visto yo en el tema de los derechos humanos, particularmente en su fundamentación, en la explicación de su existencia. El doctor José Antonio Ibáñez en su momento me dijo: Pepe, encontraste una beta inexplorada, síguela hasta sus últimas consecuencias. Por su parte, por ejemplo, el corrector de estilo de la obra, que tiene muy buen cuidado editorial, y repito, está bien escrita, pues eso dijo José Antonio: pues hay que circular la obra, sobre todo porque está bien escrita. La maestra Lupita de la Ibero León, la querida Lupita, pues dijo: no sé cómo José Antonio le hace, pero desde un concepto conservador o del conservadurismo teórico, como es la tradición, decimos: ¿cómo José Antonio se metió en esto? Y sin embargo, al paso del libro, José Antonio nos va convenciendo de que ese concepto de tradición puede ser utilizado desde la sociología estructuralista para plantear cosas progresistas, como la prostitución como oficio legal, como el aborto, como la eutanasia, como, en fin, el acceso libre al internet y a los medicamentos esenciales. Y finalmente, lo que diría yo, un amigo en una cena, viendo el capítulo 4, que es el de los derechos humanos emergentes, que es el tema de moda, me dice: oye, José Antonio, aquí hay tema de polémica, estás tratando pues cosas muy actuales y muy polémicas. Ya dije, la prostitución como oficio legal, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, ¿sí? La despenalización del uso de las drogas, la libre preferencia sexual
a un extremo tolerable por el planteamiento de ser una costumbre o tradición auténtica, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto me da pauta para precisamente comenzar por el capítulo 4. El capítulo 4 es el de los derechos humanos emergentes. Hay que tomar una fecha para decir estos son los históricos y estos son los emergentes. Los históricos son los que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esa fecha cumbre histórica de la humanidad, y los emergentes yo los asumo a partir de esa declaración. No voy a entrar mucho en detalle. Mi planteamiento es que la costumbre o tradición justifica a través de actos repetidos en el tiempo y que se dan por generaciones o por tiempos largos, van justificando la existencia de estos derechos como módulos históricos, como organizaciones sociales históricas que no nacieron ayer, sino que generacionalmente se van refinando. Solo mencionaré algunos de estos derechos. Yo diría, un profesor de cualquier universidad diría: jóvenes, en este libro nos vamos a ir directamente al capítulo 4 para polemizar. Por ejemplo, está el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y minorías nacionales. El derecho a la resistencia contra la opresión y la tiranía, la libertad de preferencia cultural, el aborto y otras tradiciones sociales en maternidad. Es importante mencionar que el gobierno no solo debe reglamentar y despenalizar el aborto, sino también tener espacios gubernamentales para la otra tradición, que es tener el hijo y darlo en adopción. O sea que no es netamente abortista, sino también reconoce la otra tradición. La eutanasia y suicidio asistido, la prostitución como oficio legal, el consumo de drogas, el derecho al ocio, la libertad de identidad o preferencia sexual, la reentrada de otras culturas familiares, como puede ser la poligamia, en los espacios donde sea una costumbre o una tradición, no una ocurrencia como podría ser en nuestras sociedades que no son poligámicas y que no ha hecho tradición en nuestras sociedades. En fin, desarrollo sustentable, desarrollo biotecnológico, libertad generacional, justicia transicional, protección de datos personales, castigo a genocidios, movilidad local y derecho a la ciudad, por mencionar algunos de los 40 derechos humanos emergentes que se prestan desde luego a la polémica y que son temas muy actuales. Vamos a ir de atrás para adelante. En el capítulo 3, pues desde luego, en mi concepto, que es la costumbre o tradición social como fundamento de los derechos humanos, es decir, ese flujo de adhesión o simpatía que tienen a través del tiempo, a través de las generaciones, y que le dan una fuerza moral como costumbre o tradición a esos instrumentos de justicia frente al poder que son los derechos humanos, pues lo enfoco, ese concepto, en los derechos históricos, que son los 30 contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí, por ejemplo, el concepto básico es la fuerza social de tradición que tiene cada uno de esos 30 derechos humanos. Bueno, pues ahí no hay que polemizar tanto. Son ya derechos reconocidos, son instituciones sociales tradicionales u organizaciones sociales históricas que están reconocidas desde las declaraciones de Estados Unidos, de Francia, desde el desarrollo del constitucionalismo en el mundo, y que ya son tradiciones políticas. Algunos son clásicos, algunos no tan clásicos, pero esos 30 derechos que contiene la declaración, pues ya son parte de nuestra cultura incluyente en formato de derechos humanos. Y bueno, la conclusión es que se hizo bien en tener una declaración universal conservadora en el buen sentido de la palabra, que no inventó ocurrencias. Y bueno, así llegamos al capítulo 2, donde la pregunta es si puede ser significativa y competitiva mi propuesta teórica, es decir, la costumbre o tradición social como fundamento de los derechos humanos, como explicación de este fenómeno social. Y bueno, mi aporte es decir, sí, claro que sí, para mí es la mejor explicación de la existencia de los derechos humanos. Uno no estaría en esto creativamente aportando desde la academia si no creyera que su aportación
pues es la mejor explicación. En este caso, pues sí, me aviento el tiro, como se dice coloquialmente, con las fundaciones paradigmáticas, naturalismo, positivismo, consensualismo e historicismo. En cuanto a la ley positiva dada por el Estado, ninguna ley positiva reconoce nada nuevo. Es un reconocimiento de módulos de justicia que ya vienen siendo trabajados por generaciones. Igual el consensualismo. Pensemos en la Declaración de 1948. El acto revolucionario fue que se reuniera el mundo después de tocar fondo con la Segunda Guerra Mundial y la Primera, y se pusieran de acuerdo en un mínimo de 30 artículos de inclusión social en formato jurídico, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese fue el acto revolucionario. Pero si vemos los 30 artículos de la declaración, no hay nada nuevo. Son recursos probados por generaciones de justicia, derechos de bienestar social, derechos económicos, de libertades, que ya venían siendo trabajados desde las declaraciones de Estados Unidos, de Francia, y luego con el boom del constitucionalismo en el mundo. Entonces ya son cosas muy trabajadas. Entonces digo yo, mi posición costumbrista, mi costumbrismo de los derechos humanos, asimila al consensualismo y asimila al positivismo. Con el historicismo, pues el dato historiográfico, dice el naturalismo, no es explicación suficiente para los derechos humanos. Por lo tanto, el historicismo es como el patito feo. Pues yo lo que hago con el concepto tradición o costumbre es dignificar al historicismo, darle estatus teórico a través de un concepto que es la tradición social o la costumbre. Y llegamos así al naturalismo, con el cual pues no hay ningún puente teórico. El objeto de estudio del naturalismo es la persona humana y mi objeto de estudio es la sociedad, una estructura social, evolutiva, autorreferente en el tiempo, que asume la forma de costumbre o tradición. El chasco científico del naturalismo está en que recurre, como dice Rorty, a cosas de la biología para explicar cosas de la sociedad. En cambio, en mi propuesta estoy recurriendo a cosas de la sociedad para explicar cosas de la sociedad. Valga la redundancia. También este capítulo es interesante porque sí ensayo una taxonomía de tradicionalismos, hasta llegar al mío, que es el tradicionalismo progresista. Pero está un tradicionalismo sagrado, vamos a pensar en tipo talibanes, en un tradicionalismo dogmático, tipo Hegel y Habermas con su idea de ilustración total, un tradicionalismo, post-tradicionalismo, que es, por ejemplo, cuando dicen ya el hombre ya no está en la tradición porque la tecnología o las nuevas tecnologías lo hacen no ser tradicionalista. No, el hombre, la mujer, el ser humano siempre viven y están en la tradición. No voy a abundar más esto, llego a mi tradicionalismo progresista, porque una tradición siempre va a estar en evolución como un río. Hegel la compara la tradición con un río que se mueve aunque no parezca. Y finalmente, tradicionalismo progresista, ojo, agarro el concepto sagrado de los conservadores para llevarlo a posiciones progresistas como el aborto. Vale el ejemplo. Ojo, ese es el ensayo, el arriesgar de mi parte como teórico de los derechos humanos. Llegamos al capítulo 1, donde me pregunto si es relevante y vigente el concepto tradición en la historia de las ideas sociales. Y claro, ahí hay un chorro de autores a los que concito, no como collage, no como un simple collage, sino a través de construir un planteamiento teórico que es asumir a la tradición como estructura social. Y de ahí entran autores con los que no estoy a favor por ser conservadores, y también los pensadores progresistas. Empiezo por mi ciencia madre, por mi amada sociología. El artífice de este libro es William Graham Sumner. A principios del siglo escribió el libro Folkways. Ya rescatar a Sumner es un aporte de este libro. Pero todo este armado de teoría es en sí algo que no van a encontrar en las redes, en Google, en ningún lado. Es una aportación de México al pensamiento de los derechos humanos.
Y bueno, otros autores que están ahí pues son Aristóteles, Hegel, Herder, Santo Tomás de Aquino, y en sociología pues simplemente Max Weber, desde luego también está, Habermas, Norbert Elias. Y bueno, voy a terminar esta parte del capítulo 1 con una frase de Tocqueville que dice: muchas veces a instituciones a las cuales asignamos una causalidad teórica no son instituciones sino las que nos hemos acostumbrado. Esa es una de las grandes conclusiones de Tocqueville, y que cruza como fundamento teórico todo el libro. Entonces sí tiene grandes defensores la tradición en ciencia, y yo los convoco en este libro. Algunos conceptos a los que llego en esta propuesta de México al mundo, de la tradición o costumbre como fundamento de los derechos humanos, está juscostumbrismo, institución social tradicional u organización social histórica. Antes de que se politicen y se institucionalicen, son una organización social histórica o una institución social tradicional. Tradicionalismo progresista, que ya dije, utilitarismo refinado de la tradición, porque las edades poco a poco van refinando las costumbres o tradiciones, y fuerza social de tradición. Algunas frases de salida es, de mi parte, creo aportar un fundamento más, una suma, o ya estoy sumando al pensamiento científico mexicano, y con ello al movimiento de los derechos humanos. Agrego al movimiento de los derechos humanos un nuevo fundamento. Y también para mí ha valido la pena aportar al pensamiento progresista de los derechos humanos desde aquello que como sociedad nos ha sostenido y nos sostiene siempre, que es la tradición social o costumbre. En fin, mi motivación personal, y ya dicho aquí entre nosotros, pues es irritar a las derechas, es decir, agarrar su costumbre sagrada, la tradición, para llevarlos a posiciones que ellos no aceptarían, así como si ellos tomaran de Marx la explotación para llevarnos a ir a misa todos los días a las 7 de la mañana. Entonces hay un trasfondo de estudio del conservadurismo que pues aunque reconoce el progreso de las estructuras, al final se autorreprime. Hay un núcleo progresista autorreprimido del conservadurismo, porque al final dice aborto no, o sea, si es una estructura permanente en el tiempo y por lo mismo vale, pero mi abuelita dice que no, porque el cura le dijo que no, que aborto no. Ese es el núcleo autorreprimido del conservadurismo. El libro se los recomiendo mucho, está en formato electrónico como libro digital y está en formato impreso. Creo que mi universidad, la Universidad Iberoamericana, mi alma mater originaria, la UNAM, y la Universidad de Deusto, y en general el sistema de universidades jesuitas, pueden sentirse orgullosas y representadas por este libro, porque es un aporte teórico, arriesgo un aporte teórico desde México al mundo del pensamiento de los derechos humanos. Ojalá puedan adquirirlo, está muy accesible, ojalá les guste, y pues me despido de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.